tardes. Bueno, pues vamos arrancando con este programa, este tema, incompetencia, dificultad o costumbre. ¿Cuántas personas no hacen las cosas a medias, así como lo menos que les cueste trabajo, únicamente lo que es absolutamente necesario u obligatorio? Y verdaderamente, bueno, pues los resultados dejan mucho que desear, ¿no? Además, bueno, pues muchas de estas personas pueden escudarse o saben escudarse en no saber hacer las cosas, o se declaran incompetentes, digamos, en determinadas áreas. Lo que pasa es que yo no sé utilizar la computadora. Lo que pasa es que yo no conozco ese idioma. Bueno, en verdad es cierto que habrá cosas que se nos faciliten más que otras, pero definitivamente aquellas cosas en las cuales nos hemos comprometido, definitivamente, bueno, pues si llegan en este momento y me piden que pilotee un helicóptero, me voy a negar, en efecto, sí me voy a declarar incompetente en eso, pero, pero tampoco voy a enlistarme para dedicarme a eso, ¿no? Para ser piloto cuando en verdad no sé hacerlo, ni tampoco tengo absolutamente ninguna intención de aprender a hacerlo. Lo curioso aquí es que todas las cosas, lo que sea que se te pueda ocurrir, que te pueda venir a la mente, puedes aprender a hacerlo. Digo, no nos vayamos a cuestiones ya mágicas, más en un sentido así como ideas más delirantes a propósito de lo que hablábamos los días anteriores. No, evidentemente no. Pero cualquier cosa que pudiéramos llegar a necesitar o a desear, ¿por qué no? Podemos aprenderlo. De hecho, llegamos al mundo absolutamente en ceros, sin tener, con un equipo básico verdaderamente somero, y todo lo que hacemos al día de hoy, poco o mucho, lo aprendimos. Aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, aprendimos la ruta, si tú quieres, a tu casa, aprendiste a hacer cada una de las cosas, las más cotidianas, no las tienes de gratis. Entonces, la cuestión aquí es que por lo general nos vemos obligados ante determinadas circunstancias a actualizarnos y a aprender nuevas cosas. Y es interesante pensar por qué a muchas personas les da tantísimo tedio aprender. A final de cuentas, hay cosas que probablemente no te interesen, que no te llamen la atención, y bueno, pues no tienes por qué ser todólogo. Pero si te estás dedicando a algo, te estás comprometiendo a algo, ¿cómo es posible que en esa actividad que ha sido la que más te ha llamado como para dedicar tu vida a eso, incluso en esa actividad te dé flojera actualizarte o te dé flojera aprender cosas nuevas? Aquí, bueno, podemos hablar desde una cuestión de desgano y pesadez verdaderamente relacionada con lo que hablábamos el día de ayer, de esta pulsión de muerte, este narcisismo de muerte, como una condición de, un desinterés absoluto por la persona o las personas con las que te estás comprometiendo. Y todavía más allá de fondo, ¿no? Porque no nada más un desinterés, sino una falta de compromiso total con la actividad que desempeñemos. Porque esto vale la pena decirlo, que nos vamos quejando como en ciertos lugares en específico. Por ejemplo, ¿quién no se ha sentido ofendido por el desgano tal vez de un mesero, ¿no? Cuando nos están por llevar la comida, nosotros decimos, bueno, hombre, pero pues si eso es su trabajo, ¿cómo voy a creer que se estén tardando tanto en traer mi comida? Si no le gusta, ¿para qué lo Sí, hace? si no le gusta, ¿para qué lo hace? ¿Cómo voy a creer?
Esto es muy fácil, ¿no? O cuando alguien nos hace de comer, es, hombre, bueno, ¿cómo voy a creer que no probaste la comida antes de echarle la sal? Mira nomás, esto está horrible, está incomible. Como que en esos momentos nos parece muy lógico y nos da mucho coraje. Pero fíjese cómo en en todas las cosas que hacemos a diario, existe este nivel o puede existir este nivel de incompetencia total. Por ejemplo, para manejar. Es una cosa que la mayoría de las personas podríamos pensar, ¿no? Hay muchísimos carros aquí en la zona metropolitana, hace todos los días. ¿Realmente usted sabe cómo funciona su carro? ¿No? Nada más como para cambiarle una llanta. Nada más, ¿qué tanto mide su carro como para evitar hacer un accidente? Cosas por el estilo, ¿no? Cosas que realmente son muy básicas y que nosotros vamos pasando por alto, ¿no? En donde, por ejemplo, una licencia de manejo, pues simplemente se nos pide un examen con lo más básico y una mayoría de edad y es todo, ¿no? Y que paguemos. Pero no hay realmente un entrenamiento para hacer estas cosas. Y realmente supera la expectativa de lo que podríamos esperar cuando nos damos cuenta que tanto puede ser como para manejar, como para servir un plato, como para recetar un medicamento, como para programar una actividad dentro de nuestro trabajo, como para llevar una contabilidad, como para llevar con seriedad un contrato. Es algo que realmente se puede manifestar en todos los ámbitos de nuestra vida, y podríamos llegar a pensar, ¿no? Bueno, es que la gente no es inteligente, es muy tonta, se les pasa, se les olvida, son muy distraídos. Pero ¿qué tanto será esto? ¿Realmente habrá tantos problemas de aprendizaje en el mundo? ¿O realmente estaríamos hablando de otra cosa que tiene que ver más con esta costumbre de la incompetencia, con cómo se va haciendo una inercia en la incompetencia en cualquier actividad y que ya lo vamos tomando por normal? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Sus participaciones, sus inquietudes y nosotros poderlas retomar acá al aire. Estamos hablando el día de hoy sobre la incompetencia, dificultad o costumbre. Esto es algo realmente importante de abordar desde un punto de vista técnico, más allá de poderle echar la culpa a una cosa o a otra. Es bastante interesante si nos planteamos, por ejemplo, desde las necesidades educativas, que en un principio van generando estas estructuras que a nosotros nos pueden dar la capacidad de aprender. Se han hecho muchísimas propuestas, pero tal vez nos vamos acostumbrando, que es parte de la propuesta del tema, ¿no? De la explicación a este tema, nos vamos acostumbrando a un ritmo realmente flojo. Y no flojo porque tengamos que hacer, como de repente se dice por ahí, ¿no? El 200%, la cosa que a mí no me hace el más mínimo sentido. Ya que empezamos a hablar de porcentajes, ¿qué quiere decir hacer el 200%? Dígame usted. ¿Del 200% quiere decir que es el 1000% y nada más dimos un 20%? ¿O quiere decir que dimos el 100% dos veces? O sea, hicimos dos veces el mismo trabajo. ¿A qué nos referimos con eso? Realmente no decimos nada. Pero no tiene que ver con, digamos, con la fuerza con la que hagamos las cosas, sino con la eficiencia que podamos ir desarrollando cualquier actividad. Y ese aspecto de la eficiencia va a tener muchísimas ramificaciones, en donde en algún momento, Gaby, creo que estuvimos hablando sobre la regla del menor esfuerzo, ¿no? El menor esfuerzo se va tomando como si fuera lo pésimo, como si fuera una mediocridad terrible. Pero también le hablamos en ese momento que, digamos que el menor esfuerzo, podríamos hablar de que es siempre la decisión más inteligente. Inteligente no quiere decir que siempre sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces por la moral tenemos que dar muchos rodeos y eso simplemente no se puede. Pero el menor esfuerzo, siempre que nosotros estamos buscando maximizar nuestros esfuerzos en cuestión económica, eso es una ruta muy inteligente. Es como pensar, si usted quiere ir, por ejemplo, al norte del país, ¿por qué tendría que irse al sur y luego al norte? Digamos que la ruta más directa sería una línea recta, pero eso sería justamente el menor esfuerzo. Pero se va pensando que el menor esfuerzo es brincarse pasos, que el menor esfuerzo es hacer cosas mal, y estamos totalmente errados si tenemos esa concepción. Buscar el menor esfuerzo es para economizar y maximizar nuestra productividad. ¿Y maximizar nuestra productividad en qué sentido? Vamos viendo, por ejemplo, cómo se van haciendo estos programas educativos
pensemos, ¿no? Por tener algo en lo que seguramente todos hemos pasado por la necesidad que hay de la educación. ¿Cuántos meses de un año escolar le gusta para que se le asigne a un salón de 40 estudiantes para que se aprendan las tablas de multiplicar? Las tablas de multiplicar del 1 al 10. Y ya estamos hablando de que la tabla del 10 no la deberíamos de poner ni la del 1. Pero pensemos cuál sería el esfuerzo que estamos dispuestos a colocar para que un grupo de 40 niños aprendan la dinámica de cómo se multiplica. Porque una cosa muy distinta es aprenderse de memoria una tabla y otra cosa es entender una tabla de multiplicar y después de eso aprendérselo como si fuera justamente una tabla. Se sorprendería de la cantidad de tiempo que se gasta en cosas del estilo dentro de la educación. Si lo podríamos pensar, imagínese, ¿una semana se le hace mucho? No, bueno, es que una semana es muy poquito. Bueno, vamos dándole un mes. ¿Un mes se le hace mucho? Estamos teniendo a los niños de 6 a 8 horas en clases todos los días. ¿Cuántas horas son para aprenderse una tabla de multiplicar? Y estamos hablando de que se van a aprender 9. Sin embargo, de alguna forma, vamos permitiendo este tipo de holganza en la educación y en todas las actividades. ¿Por qué? Porque estamos más involucrados en que se haga un desarrollo grupal que en que realmente se obtenga una competencia. Esto es una cosa que lo podemos ver aplicada ya en el mundo adulto. Cuando vemos un departamento, por ejemplo, de recursos humanos, de contabilidad, de mercadotecnia, con 8 personas. Y uno podría decir, bueno, pues 8 personas para la empresa tal vez sean muchos. Sí, pero es que uno trabaja realmente 3, 4 horas, el otro trabaja 1, el otro sí trabaja 8, y entre esos 8 realmente vamos haciendo un trabajo que podría ser de 3. Y nótese, no es un trabajo en el que nos pongamos a picar piedra, sino un trabajo que realmente se pueda hacer de manera eficiente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que se haga este tipo de cosas. Es más, vámonos más en corto. Imagínense en un trámite burocrático. ¿Realmente cuánto tiempo perdemos en hacer un trámite burocrático por tener que hacer fila para que nos digan cuántas copias tenemos que llevar? ¿Y cómo? Ahí mismo. ¿Y cómo? Se puede retrasar todo un trámite porque no llevamos una copia, porque en el edificio no hay una instancia específica para sacar copias. Fíjese nada más las cosas tan torpes en las que terminamos y que se hace un negociado con esas copias en el mismo lugar. Pero fíjese cómo, ahí lo que estamos pensando no es hacer la tarea, sino cumplir con un horario de trabajo. Y si no dejamos todas esas cosas, digamos como tiempos muertos, se volvería algo que pensamos agobiante. Y esto justamente es la vía vera para la incompetencia. ¿Por qué? Porque no estamos ocupados en hacer la tarea, sino que estamos ocupados en llenar el tiempo de pereza o de cualquier otra cosa. Además, en estos días hemos estado hablando mucho, bueno, pues de la cultura y de esta interdependencia en la que vivimos, en mayor o menor medida. Si nos ponemos a pensar en cualquier quehacer en la vida, el que sea, aunque sea en casa, pero vamos pensándolo en el ámbito laboral, en realidad las piezas están conectadas, todas las piezas están conectadas, ¿no? El hecho de que uno deje de hacer su trabajo lo van a resentir todos, algunos más directamente, otros de forma más indirecta, pero desde la persona que hace la limpieza hasta la persona que dirige toda la empresa, van teniendo una interdependencia, ¿no? Entonces, en la mayoría de las ocasiones, las personas con este tipo de mentalidad subsisten chupando del trabajo de los demás. ¿Por qué? Porque si yo dejo de hacer algo, si a mí me toca limpiar, por ejemplo, si yo dejo de hacer eso, la manera en la que se logra subsistir de esa manera, de esa forma, es que alguien más va a llegar y lo va a hacer por mí, porque hay muchas personas. Sin embargo, ese alguien más no se suponía que hiciera eso, se suponía que cumpliese con otra función distinta. Entonces, el hecho de estar cumpliendo con mis funciones, con parte, así sea una parte ínfima de mis funciones, ya le está restando recursos para hacer bien su parte del trabajo. Y lamentablemente no es que una sola persona haga esto, sino que
muchas personas se van soltando, se van aflojando, esperando a ver qué tanto me pueden soportar, por un lado, esto es qué tanto me toleran antes de llamarme la atención, antes de despedirme, antes de cualquier cosa, y ya que veo que no me dicen nada a pesar de eso, bueno, pues ya ahí me quedo tranquilo, ¿no? Los niños lo hacen, ¿no? Un niño, la mentalidad de un niño es ver hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque está conociendo el mundo, no porque es un psicópata. Los niños así son, están conociendo el mundo y quieren saber si les puedes comprar, si les puedes dar más chocolates, si los puedes dejar más tiempo en el parque, y si alcanzan a darse cuenta que sí, que en efecto pueden hacer eso, que se pueden quedar despiertos, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana, pues entonces van a continuar haciéndolo porque es una posibilidad, ¿no? Y estas personas, aún siendo adultos, van valiéndose de esto mismo, ¿no? Hasta dónde pueden llegar rompiendo o dejando de respetar esto que se supone tendría que delimitar su tarea, y al mismo tiempo qué tanto las otras personas se van a hacer cargo de lo que a mí me tocaba en primera instancia. Entonces, si colocamos esto ya en un comportamiento adulto, en una persona adulta, podemos darnos cuenta que son rasgos psicopáticos importantes, porque se está valiendo del esfuerzo de los demás con tal de ir ahí a medias, ¿no? Ahí lo que alcance, hasta donde se pueda, vale con que alcance a librarla, ¿no? Apenas sí, o con que parezca que está cumpliendo sus funciones. Y esto verdaderamente, lejos de conformar un miembro importante del equipo, se convierte en un lastre para todos. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos una línea para las personas que nos escuchan desde Austin, Texas. El número es el 512-215-4909. Y para usted que nos escucha fuera del área metropolitana, tenemos el 01800-727-5420. Estamos hablando el día de hoy sobre competencia, dificultad o costumbre. Aquí tendríamos que estar pensando también en otras cosas alrededor de este tema. Antes del bloque comercial, estábamos elaborando un poquito sobre realmente el tiempo que se puede dedicar a un trabajo en específico, en, digamos, como la disposición que se tenga para trabajar en algo en específico. Es muy normal, muy normal, que a todos nosotros, en algún momento dentro de la jornada de trabajo, bueno, nos llegue el desánimo, nos distraigamos con una mosca, de repente estemos perdiendo el tiempo con el internet, bueno, cualquier cantidad de cosas que se nos puedan ocurrir para aliviar, digamos, la tensión que nos está generando el trabajo. Ahí tendríamos que pensar, primero que nada, en, digamos, el umbral de atención que podemos guardar. Esto es algo bastante importante cuando estamos intentando, digamos, describir la manera más eficaz de hacer una tarea. ¿Qué quiere decir esto del umbral de atención? Hay personas que simplemente no se pueden enfocar en una actividad por más de 2-3 minutos. Esto es una cosa muy real. Y ahí nos vamos a encontrar esta, digamos, como esta justificación de las personas de decir, es que yo soy muy hiperactivo, es que a mí me gusta saltar, a mí me gusta moverme en mi lugar de trabajo. Hay cosas que si uno está saltando y está brincando, simplemente no va a poder hacer. Imagínese que usted esté intentando memorizarse, volvamos al ejemplo de las tablas de multiplicar, mientras está saltando la cuerda. Ahí simplemente la cabeza no funciona de esa manera. Tenemos una vía de tensión en ese momento y es o no irnos a caer de boca por estar saltando la cuerda o aprendernos algo de memoria. Lo mismo va sucediendo con las tareas de todos los días en el trabajo. Si usted estuviera, no sé, calentando una sopa, preparando una pasta, dando marometas, le aseguro que en una de esas marometas se va a voltear la olla encima. Esto es algo que es incompatible de entrada, pero esto nos va hablando de la capacidad que tenemos de focalizar nuestra atención en algo. Y esto, por más espléndidos que seamos, realmente nunca va a pasar más allá de 40 minutos, una hora. Es más, piénselo usted, cuando está viendo una película, que usted va y paga por ir a ver una película.
está sentado viendo la pantalla y de repente le va a cruzar por la cabeza algo y va a decir, ay, mira, eso me recordó tal y tal, y luego voltea a ver la película y ya pasó algo y usted no se dio cuenta. Y ahí vamos a ver a todas las personas en el cine. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? No, ok. Esto es muy normal, realmente muy normal. Y no todos los perfiles de personalidad van a cubrir con cierto requisito de este umbral de concentración para hacer cualquiera de las actividades que queramos. De alguna forma, con estos tiempos modernos se ha empezado a permitir la idea de decir que simplemente deberíamos de movernos más en el área de trabajo, que deberíamos de hacer muchas cosas, realmente puntos importantes, si pensamos en la cantidad de tiempo que estamos sentados. Luego por ahí escuchamos que en otros países a veces hasta les permiten a los empleados echarse una siestecita en su turno de trabajo, y uno dice, bueno, mira, qué curioso, ¿no? Qué curioso cómo se van cambiando estas actitudes dependiendo de cómo se va haciendo más productivo. En otros momentos también nos vamos a encontrar que ya hay muchísimos trabajos que permiten que las personas trabajen desde su hogar, que no sea necesario presentarse a una oficina mientras vayan presentando sus metas de trabajo. Esto es una cosa también maravillosa y nos va dando a entender realmente cuál es la función que debemos de desempeñar en nuestro trabajo. Así como, imagínese que usted está haciendo algo que igual y puede parecer como de todos los días, que le está dando su biberón a uno de los niños, o que le está amamantando a uno de los niños. Lo importante es que el niño coma, no que si lo hacemos lo más rápido posible, apretándose un seno, o que el niño abra más la boca. Ahí lo importante es que el niño coma, y esa es una tarea que va a desempeñarse en un cierto tiempo. En ese tiempo debemos estar atentos de que el niño no se vaya a atragantar, de que estemos en una buena postura, de que no nos cansemos. Ya que se cumplió esa tarea, ¿qué más da si hacemos otra cosa? ¿Sí ve? Lo mismo va funcionando para los trabajos, y recuperando un poquito esta idea de la capacidad que vamos a tener de mantenernos enfocados en una tarea. Sería realmente imposible pensar que si tenemos jornadas de 8 horas, vamos a estar 8 horas concentrados en una tarea. Es imposible. Imposible, como usted, así sea la cosa que más le gusta, es imposible mantenernos 8 horas sin perturbarnos. Esto no se puede. A veces nos van haciendo creer los jefes o los supervisores, los capataces, que así debería de ser. Simplemente no se puede. Pero en lo que nosotros vamos entendiendo como permisible dentro de ese, digamos, como de ese ir y venir en nuestra capacidad de enfocarnos a algo, hay un mar, pero un mar de digamos como de posibilidades en el que literalmente podemos reducir nuestra capacidad y nuestro tiempo de trabajo a una quinta parte de lo que estamos haciendo. Y ahí es en donde ya empieza esta parte improductiva. Y no productiva porque tengamos que estar trabajando como hormiguitas, sino productiva porque imagínese estar todo ese tiempo sentado babeándose uno mismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en ese lugar? Si lo único que realmente estamos trabajando es esa cantidad de tiempo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Esto es una cosa para pensar, como le digo, no tanto porque seamos muy productivos, sino por ver realmente yo cómo desempeño mis actividades y pensando de dónde puede venir esta supuesta incompetencia, porque también en ese distraernos simplemente no podemos concretar nada. Claro, en ningún sentido, ¿no? No únicamente en ese aspecto laboral. Y es que es esto, ¿no? Verdaderamente se llegan a confundir en muchos ámbitos las metas con los medios, ¿no? Y es justamente eso. Si se supone que estés de tal a tal hora en un lugar determinado cumpliendo unas funciones, es para que logres algo en específico. No, el chiste no es que estés calentando la silla de tu cubículo durante ese tiempo. Entonces, si estás en la silla de tu cubículo jugando solitario, pues no deja de ser productivo, porque el chiste no era que estuvieses durante ese horario en ese lugar y ya. Ese nada más era un medio que, bueno, por alguna razón se consideró el más viable para lograr determinado objetivo, pero verdaderamente no ese es el objetivo, ¿no? Y como comentas, José Luis, bueno, una vez que se tiene el objetivo, por supuesto que si te encanta jugar solitario, puedes ponerte a jugar solitario, ¿verdad? No antes. Pero lamentablemente esto es algo que también va alimentado por las figuras de autoridad, por el sistema, en muchos sistemas en general, ¿no? Que son los que llevan la autoridad. ¿Por qué? Porque en muchos casos las personas
tienden a desarrollar este tipo de comportamiento en el sentido de evitar que se les pida más, ¿no? Si se dan cuenta que no soy un inútil, entonces me van a exigir más de lo que le exigen a todos los inútiles de mis compañeros, ¿no? Y esto, lo verdaderamente grave de esto es que es real, ¿no? Esto es algo muy importante de señalar, porque en verdad muchísimas empresas se van ahorcando, se van echando la soga al cuello a sí mismas al permitir esto, ¿no? Aquellas personas que demuestran una cierta capacidad, se les sobrecarga porque, bueno, esta persona yo sé que lo va a hacer bien, ¿no? Esta persona yo sé que me va a dejar colgado. Y entonces, ¿para qué tienes a los otros? Y entonces, ¿por qué no mejor a esa persona le das el sueldo de los otros que tiene ahí colgados nada más? Y entonces, bueno, probablemente ya eso sea una motivación suficiente como para que justifique todas las tareas que le estás asignando, ¿no? Pero no de la otra manera. Entonces, esto se llega a viciar de esta forma, ¿no? Igual si lo ponemos en el ámbito de la educación, como comentabas tú, José Luis. En verdad es un absurdo que llegan a pedir de pronto los maestros, por ejemplo, guarden silencio, ¿no? ¿Y para qué voy a guardar silencio si no me estás aportando nada? Si me aportas algo, entonces hay una necesidad de que yo me calle y de que yo haga las cosas para poder aprenderlo, para poder hacer lo mío. Pero si no estás haciendo eso, entonces, ¿qué caso tiene estar en este silencio suspendido, ¿no? Lamentablemente esta mentalidad, esta comodidad es algo aberrantemente extendido, ¿no? Y es una situación demasiado común justamente gracias al hecho de que vivimos en una cultura y vivimos como en esta red social. Entonces esto nos da la oportunidad de aflojarnos bastante encima de los demás antes de verdaderamente caernos. Vamos a ir a un pequeño corte. Te recuerdo, hay una línea nacional sin costo, es el 01800 727 5420. Volvemos. De regreso en su programa Desde tu Mirada, y estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana vamos a continuar hablando un poquito más sobre esto. Tú, Gaby, estabas tomando una parte de este tema bastante interesante que tiene que ver con el apoyo que nos van proporcionando las personas de alrededor, y hay que tener algo acá muy en cuenta. Yo recuerdo por ahí esta cosa que en algún momento de la universidad un profesor dijo, que en los equipos siempre tiene que haber alguien que es el que solamente va a ir por los refrescos. A mí me pareció una cosa realmente aberrante de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues cómo vamos a estar cargando los demás con la responsabilidad de esta persona. Pero mientras más va pasando el tiempo, ahí hay que entender que no todas las personas están listas para poder afrontar los mismos niveles de responsabilidad que los otros. Ahí tendríamos que estar de acuerdo con que debería de haber un punto de responsabilidad mínima que deberíamos de acatar, ¿no? Mínima, ¿por qué? Porque nunca va a poder ser igual la responsabilidad que llevan todas las personas en un trabajo en equipo, en la situación que usted guste. Pero si vamos siendo condescendientes con este tipo de actitud de mi única capacidad en este mundo es poder ir por los refrescos y eso es lo único que puedo aportar, definitivamente tiene que ver con cómo nosotros estamos siendo parte del problema. ¿Sí ve? ¿Por qué sucede esto? Porque simplemente nadie dice, si tú no aportas nada, no puedes ser parte de este proyecto. Y esto es una cosa muy normal, pero a veces le vamos rehuyendo a la confrontación con los demás, porque sentimos que estamos siendo rudos, que estamos lastimando al otro, y esto lo podemos conectar con otros temas que hemos hablado, en donde pareciera que justamente este impulso de vida, este impulso constructivo, resulta ser lo negativo. Y donde lo positivo es dejarse de los demás, donde realmente lo positivo es permitir este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? Es que sí, recibió un soborno, pero es que ve lo poquito que le pagan. Uno podría decir, ¿qué? A ver,
¿En qué momento se volvió algo comprensible que alguien tome un soborno porque gana poco dinero? ¿No? Si gana poco dinero, tendría que buscar sus propios medios para ganar más dinero y no caer en una situación de corrupción. Y lo mismo va pasando con estas personas que pareciera que la única posibilidad que tienen de contribuir con un equipo es ir por los refrescos. Esto es algo que si nosotros permitimos, estamos siendo parte de ese problema. Si nosotros no hacemos nada, si nosotros no levantamos la voz, déjeme le digo que nosotros estamos generando esa situación, porque las personas y todos nosotros, no solamente las personas que le van flojeando más, todos nosotros vamos haciendo hasta donde se nos permite. Lo mismo va a pasar con estas personas que de repente quieren tomar toda la responsabilidad, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Ustedes nada más siéntense. Si nosotros permitimos que eso pase, ¿en qué lugar quedamos nosotros? ¿Qué poder de decisión tenemos hacia las cosas? Ahí no es que digamos, bueno, mira qué buena suerte, fulanito ya va a hacer todo, fulanita va a hacer todo, pues entonces yo me voy a sentar y voy a disfrutar. No, ¿por qué? Porque entonces ya no es nuestro proyecto, ya no es nuestro trabajo. Y lo que nosotros pudiéramos haber aportado a ese trabajo, sea cual sea, ya dejó de existir con nuestra pereza. Y esto, como le digo, va tanto para un lado como para el otro, como dejar que los otros hagan, como nosotros dejar que los demás no hagan. Esto es una cosa bien importante que tendríamos que pensar, porque a veces vamos cayendo como en esta pulsión mortífera tal cual, de decir, bueno, pues mira nada más qué fácil están las cosas. Y a veces hay una psicopatía guardada dentro de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos aprovechando, así como lo dijiste tú hace tiempo, Gabriela, de que entre todos los demás incompetentes, pues bueno, mejor yo ya no hago más, yo no voy a demostrar que puedo hacer más trabajo, pues para que no se me pidan más cosas. Y fíjese cómo una mentalidad de esa manera nos va a destruir poquito a poquito en nuestro psiquismo. ¿Por qué? ¿Por qué va esto? Imagínese que usted realmente está dedicando 8 horas de trabajo al día en la tarea que usted guste desempeñar. Y tomamos esta postura. Decimos, bueno, voy a hacer lo menos posible en comparación con lo que están haciendo los demás para que de esa manera no se me moleste, porque eso como que es el ritmo más normal. Y esto lo podemos ver a veces en los trabajos, que uno llega con muchísimas ganas, nuevo en la empresa, y no falta alguien que se acerque y dice, oye, ¿qué onda? ¿Nos estás queriendo hacer ver mal a los demás? Como que no estamos trabajando. Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues es que no estás trabajando. Pues es que no estás, pues sí, pero a ver, bájale. El trabajo no se va a acabar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No se va a acabar porque lo termines más rápido. Y si hacemos muchas cosas, se nos van a pedir más cosas. Entonces, pues vamos manteniendo nuestra cordura. Y esto tiene un sentido si estuviéramos trabajando en una mina de carbón, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque estamos economizando nuestros esfuerzos, no porque demos con todas nuestras fuerzas a la mina de carbón, se va a acabar el carbón en un día. Esto es algo que requiere una cadencia, que requiere un tiempo. Pero cuando estamos encerrados en un ciclo de trabajo en donde nos damos cuenta de que esto es la norma, fíjese cómo en nuestra idea de no cansarnos estamos desperdiciando nuestra vida. Realmente estamos desperdiciando la energía que le podemos dedicar a algo. Es como si fuéramos a hacer ejercicio. Imagínese que fuéramos al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Ahorita que está tan de moda. Y decimos, a ver, pues puedo hacer esta rutina y me va a tomar 20 minutos. Pero bueno, pues ¿para qué me canso? ¿No? Vamos haciéndole, ya pagué, ya hice esto, vamos tomándonos el tiempo y no vemos un resultado. Y simplemente estamos desperdiciando nuestro tiempo, estamos desperdiciando nuestra energía y nuestras ganas de trabajar. Sí, el potencial que desarrollaríamos de otra manera, ¿no? Al principio del programa yo comentaba todo, absolutamente todo lo puedes aprender a hacer. No es como, bueno, lo que pasa es que yo no sé manejar, entonces pues ni modo, no nací sabiendo manejar y ahora a ver cómo le hago, ¿no? Pues no, pues si necesitas manejar y si quieres manejar, puedes aprender a hacerlo en cualquier momento de la vida. Hay momentos en la vida en que cuesta mucho más trabajo aprender las cosas, es cierto, pero no dejamos de formarnos y no dejamos de aprender, tampoco dejamos, si a eso es a lo que le estamos sumando, de deformarnos, ¿no? Tampoco hacemos una cosa y ya la podemos dejar ahí, podemos echarnos a dormir y nunca más vamos a perder esa habilidad, por supuesto que no. Entonces esto lamentablemente es algo que, si bien una persona a lo mejor sí llega al 100 y bueno, termina rapidísimo,
puede seguir escalando en eso, puede llegar a convertirse en una persona mucho más habilidosa, teniendo toda esa práctica, y probablemente puede seguir escalando. Si pensamos en una empresa también un poco competente, bueno, probablemente llegarían a notarlo, y si no es así, y esto es parte del círculo vicioso del que hablábamos el bloque pasado, está esta cuestión, ¿no? Bueno, sí, entonces me voy a cargar de mis empleados que trabajen más. Esto es una parte bastante negativa. Pero para que se cierre ese círculo vicioso, se necesita que también esté la persona del otro lado, que diga, bueno, voy a trabajar por lo que me dan. Entonces, como me dan un sueldo mediocre, ¿voy a convertirme en una persona mediocre? ¿Qué tanto te gusta que te paguen como para que tú estés dispuesto a sacrificar tus potencialidades? Porque eres tú quien se está convirtiendo en una persona mediocre. Eso no le va, claro que va a tener cierta resonancia en todo el lugar a tu alrededor, pero fundamentalmente es la persona la que se está lisiando, ¿no? Por supuesto que podríamos hacer alguna modificación, pero esto requiere de un esfuerzo extra, y a la mayoría de las personas les da mucha flojera, ¿no? Si no te respetan en tu lugar de trabajo, si no se toma en cuenta el esfuerzo que tú haces, en determinado momento, si verdaderamente has sido diligente, es muy probable que puedas zafarte de eso y hacerlo por tu cuenta mejor de lo que lo ofrecía esa empresa, por ejemplo, porque ya tienes todos los conocimientos, porque ya tienes, y puedes empezar a hacerlo. Claro, sería empezar desde cero, a lo mejor. Sería hacer un esfuerzo que, bueno, aquí ya, bien que mal, estoy acomodado, ya estoy... Pues sí, entonces, si tú estás aceptando esto, mientras no te tengan con un grillete en un lugar, pues es algo que tú también has aceptado, es un acuerdo. Y dentro de ese acuerdo se supone que tendríamos que cumplir con ciertas funciones, entonces esas, bueno, pues se cumplen, pero se vuelve esta papa caliente, ¿no? Que ya se van aventando. Es que ¿quién fue? No, lo que pasa es que a mí fulanito no me dijo, pero es que fulanito no te tenía que decir, no, lo que pasa es que es por el jefe, es porque me pagan poco, es porque a fulanito le pagan más, es porque... Y nos vamos aventando así la pelotita sin darnos cuenta que esta disposición que se puede llegar a tomar en el trabajo, por ejemplo, es una disposición con la que vivimos en todas las otras áreas de nuestra vida, y que si estamos haciendo un trabajo mediocre, estamos siendo probablemente mediocres en todos los otros aspectos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Mañana vamos a retomar este tema. Muchísimas gracias a Claudia, a Charo, a Arturo, a Jesús y sobre todo ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchemos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.